Muy bien, ahora ya para ver las patologías más frecuentes que vamos a encontrar en el oído, vamos a comenzar con un casito, ¿no? Este casito es importante porque es de las preguntas que más se realizan en los exámenes de admisión. Un caso, por ejemplo, de un niño de 9 meses es llevado al médico porque está irritable, está con llanto continuo, fiebre durante un día. Su madre ha notado que se niega a acostarse sobre el lado derecho. ¿Qué se nos traduce eso? Si se niega a acostarse o a dormir sobre el lado derecho. Y sigue tirando de su oreja, o sea, se manipula el oído. Puede ser un signo del trago positivo, sí. Él mismo tiene una molestia ahí, por eso es que se anda tocando el oídito. Hace una semana tenía secreción nasal, ajá, antecedente de una infección respiratoria alta, que desde entonces ha mejorado. Nació a término y por lo demás ha estado sano. Fue amamantado exclusivamente hasta los 2 meses. ¿Hasta qué edad debería ser amamantado un niño exclusivamente? Lo ideal. Y actualmente 6 meses, ¿no es cierto? Muy bien. Y actualmente, o sea, ya aquí encontramos un factor de riesgo. Actualmente se alimenta con biberón, otro factor de riesgo, y algunos alimentos sólidos introducidos. Ha estado asistiendo a una guardería, factor de riesgo, durante los últimos 5 meses, o sea, desde los 4 mesecitos. Su temperatura está febril y el pulso 144. ¿Cuál de los siguientes es más probable que el examen otoscópico de este niño demuestre? A ver, ¿cuál creen? A, B, C, D, A, muy bien. C, a ver, me han escrito acá C, 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 C. Tenemos un A, tenemos varios A y un C, 2 C. Ya, vamos a explicar. Entonces, por la edad del niño, infante con dolor de oído, o un lactante, realmente, con dolor de oído, vamos a ver que ha estado con una infección de vía respiratoria alta. Y estos 3 factores de riesgo nos estamos aproximando. Hay dolor de oído, ¿no? Hay dolor de oído y fiebre. Irritabilidad es un síntoma general. La otitis media aguda, la diferencia en su mayoría de la otitis externa es que da fiebre, aparte del dolor de oído que también lo da la otitis externa, y tiene afectación generalizada, ¿no? O sea, ustedes no se alarmen si un niño con otitis está irritable, está quejumbroso, puede hacer diarrea, náuseas, vómitos, ¿no? No vayan a pensar, es una diarrea aguda infecciosa. No, revisen todo, revisen oído, nariz, garganta, porque en el niño se puede manifestar así. Entonces, y los factores de riesgo que ya tienen, ¿no? Si estamos pensando en una otitis media aguda, entonces en la A dice membrana timpánica eritematosa, que es típico de una otitis media aguda, y abultada. ¿Qué significará abultada? Que ya hay secreción, ¿no? Ya hay secreción en el oído medio. Entonces se está buscando por dónde salir. Conducto auditivo externo eritematoso. ¿Quién me da conducto auditivo externo eritematoso? ¿Qué patología? Más o menos alguna. Otitis externa. Muy bien. Una otitis externa me puede dar un conducto auditivo externo eritematoso y sobre todo edematoso. Edematoso y como que se quiere estenosar, como que se quiere cerrar. Eso es lo que nos da una otitis externa, ¿no? Y eso no lo han descrito.
Membrana timpánica oposificada y retraída. Eso es lo que ustedes también me han sugerido. ¿Cuándo? ¿Cuándo ocurre? Si está opaca, ¿se acuerdan que hablamos de la disfunción tubárica? Cuando no hay una buena ventilación de la nariz, cuando hay mucha presión negativa en el oído medio, hay una disfunción tubárica. Entonces, ese no vendría a ser la otitis media aguda. La otitis media aguda está rojo el oído, está congestivo. Masa amarilla detrás de la membrana timpánica, generalmente nos lo puede dar una otitis media serosa o también llamada otitis media con efusión. Vesículas en el canal auditivo, esto nos lo da un zóster óptico, por ejemplo, o de repente un herpes o alguna enfermedad viral me puede dar vesículas a nivel del conducto auditivo externo, ¿no? Nuestra clave vendría a ser entonces la letra A. La membrana timpánica opacificada, no confundir, no da dolor. Si hubiera una disfunción tubárica, el paciente no aqueja dolor, mucho menos fiebre. Pueden andar con su membrana timpánica opaca meses, años, y decirte, sí, siento que se me tapa, se me destapa, siempre ando congestionado de la nariz y no escucho bien y esto, pero no hacen fiebre, ¿no? Es algo más de largo tiempo, ¿no? No es como la otra patología. Entonces, ya entrando, ya hemos visto hasta ahora lo normal, ahora vamos a ver lo patológico. Cuando ustedes están rotando, de repente algunos ya hicieron su rotación de neo, ¿no? Cuando han recibido a los niños, ¿qué alteraciones les han encontrado en las orejitas, por ejemplo? ¿Han encontrado alguna como esta? ¿O han encontrado otras, a ver, que puedan aportar a sus compañeros, o que les ha llamado la atención, o que no sabían cómo describirlo, o que tuvieron que preguntar al asistente para decir, doctor, ¿cómo lo describo esto? Porque ustedes mismos tienen que escribir capurro, peso, talla, ahí en su documento del... Ajá, exacto. Apéndices preauriculares. Y apéndices preauriculares, a ver acá, se relaciona con alteraciones renales. Entonces ahí ustedes se acuerdan que el pediatra ya estaba pensando en hacer sus interconsultas, ¿no es cierto? Interconsulta uro, interconsulta nefro, si es que fuera necesario, para descartar que no hubiera patología renal, ¿no? Microtias no encontraron, no han visto en niños, pero es importante que lo describen porque imagínense a una mamá y cómo lo van a manejar. Una mamá que ustedes le entregan a su niño y que encuentren así al niñito, ¿no? Entonces, y a veces ellas lo quieren resolver ahí, en ese momento, no, que lo operen a mi hijito, que me lo entreguen bien, porque se van a burlar de él en el colegio, o dicen ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, explicarle pues a la mamá que es algo que tiene que pasar por el especialista en otorrino. Cuando ustedes vean una orejita que no está bien formada, miren, no se reconoce si es pabellón, si es concha, si es lóbulo, no se reconoce, es una microtia, ¿no? Y sobre todo en esta parte ya ni siquiera se ve si hay conducto auditivo externo. Si no hay conducto auditivo externo, entonces es una agenesia de conducto auditivo externo. Entonces, aparte de que el pabellón auricular no se ha formado bien, no hay conducto, está cerrado por hueso. Es un hueso sólido que está sellando ahí el conducto auditivo externo, ¿no? Entonces hay cirugías especializadas para recuperar el pabellón auricular, volverlo a su posición y hacer que si queremos restablecer la función auditiva hayan vibradores óseos, por ejemplo. Lo otro es las fístulas preauriculares, ¿no? Las fístulas preauriculares son, siempre les explico, como una boquita que estuviera acá afuera y adentro es un circuito como una media, ¿no? Que tiene un fondo de saco ciego.
Lo bueno es que fuera así nada más, pero a veces el circuito por dentro va por todas partes. Entonces, cuando se infecta, viene el problema, porque comienza a bombarse acá, se bomba aquí, luego se comienza a bombar, ya quiere drenar por esta parte y drena por otras también, entonces es un problema, ¿no? Hay personas que nunca les ha dado síntomas su fístula, han estado con su puntito y su huequito todo el tiempo, que a veces se sacan la costrita de ahí, pero nada más. Pero hay niños que hacen infecciones a repetición y eso hay que operarlo, hay que retirar toda la fístula, es una fistulectomía. Apéndices preauriculares, acá me preguntan, ¿se relaciona a patologías renales? Verdadero. Doctora, ¿a los cuántos años se puede operar los apéndices? En realidad es algo estético, ¿no? Esperen que termine de crecer la cabecita. Hemos operado apéndices de 7 añitos, 8 añitos, pero sí es estético realmente, ¿no? Hay personas que pueden convivir con eso, no hay ningún problema, ¿no? ¿Qué procedimiento para microtia si ya es adulto es igual? Sí, si ya es adulto, en realidad cuando hay microtia se espera hasta cierta edad, por lo menos 7, 8 años de edad, y para que ya pueda repararse. Los niños con microtia tienen dificultad para percibir sonidos. Hay grados de microtia. Cuando la microtia es más severa, tercera, cuarto grado, entonces se acompaña de agenesia de conducto auditivo externo. Si se acompaña de agenesia, ahí sí va a tener dificultad. Pero si no, es una alteración externa, ¿no?, de la formación del pabellón auricular y no se acompaña de alteración de los sonidos. Otra patología en el oído es el otohematoma, ¿no? Hay acúmulo de sangre, a diferencia del seroma, que es de secreción serosa, donde, pregunta de examen, entre cartílago y pericondrio, ¿no? Se acumuló entre cartílago y pericondrio. ¿Se acuerdan que el pericondrio era el que nutría el cartílago? Si hay una acumulación entre cartílago y pericondrio, entonces no se va a nutrir el cartílago y se va a comenzar a digerir. Se deforma el pabellón auricular. Entonces, ¿en quiénes sucede? Hay pacientes que se han golpeado, que han estado jugando chirotes, no sé qué se hacen en el oído, se quiebran el cartílago porque les gusta escuchar cómo suena. ¿Qué cosas no he escuchado? Vienen con el oído hinchado, ¿no? El pabellón auricular lleno de sangre. Entonces, incluso hay algunos que dicen que no se han hecho absolutamente nada, ni se han tocado, ni se han manipulado, y se les llenó de secreción serosa, ¿no? Hay dolor en el otohematoma, en el otro no. La localización en el otohematoma es básicamente en el borde anterior del hélix, ¿no? Mientras que el otohematoma es en la concha. Hay que manejarlo con punción, ¿no? Punzamos y aspiramos, ¿no? Y luego hay que hacer compresión, esto es muy importante. Vendaje compresivo. A veces se comprime con placas que se anudan con hilos de sutura que se hacen transfixiantes para poder como que entablillar, ¿no? Entablillar al cartílago, al pericondrio y que no se vuelva a formar nuevamente esta secreción. Y hasta se puede poner yeso, hasta yeso se colocaba anteriormente. Muy bien, a ver acá pregunta, en la microtia es básicamente malformación del CAE sin problemas de audición. Como le digo, hay grados de microtia, hay grados de microtia. Si hay una microtia de tercer grado, cuarto grado, ya se acompaña malformación del conducto auditivo externo. Cuando es una microtia de primer grado, solamente está alterada la forma del pabellón auricular en ciertas áreas, ¿no? Y el resto puede escuchar bien. Pero hay algunas que son bien severas y deforma todo. Antibiótico en el otohematoma, si le han manipulado, le han hecho drenaje y estás dejando un dren ahí, sí debes de dejarle antibiótico.
En el otohematoma depende del tamaño, se podría resolver solo, es decir, autolimitado. Se sugiere siempre drenaje. Si es pequeño, con punción y aspiración va bien. Pero si es muy grande, a veces hay que hacer corte y dejar un dren adentro y comprimir. Ese es el manejo. Cuerpos extraños, ¿no? Tenemos cuerpos extraños animados o inanimados. Los más frecuentes son los inanimados, felizmente, ¿no? No sé, perlitas, puntas de lápices de los colores, borradores, algodones, los hisopos que se dejan los pacientes adentro, los tapones que a veces lo utilizan para la piscina y se les queda adentro. Pero de estos inanimados, los más peligrosos son, en primer lugar, las pilas y en segundo lugar, pues las semillas, ¿no? ¿Por qué? Porque si están en contacto con humedad o si ya han intentado sacarlo con lavado de oído, la pila bota su contenido que tiene internamente alcalino hacia afuera y comienza a digerir todos los tejidos, ¿no? Lo perfora, atraviesa piel, músculo, hueso, se lleva lo que encuentra la pila y perfora. La semilla, cuando está hidratada, si ustedes han intentado lavar un oído que era una semilla, se hidrata y aumenta de tamaño, y a ver cómo lo vas a sacar, por pedazos. Habría que deshidratarla primero con alcohol y retirarla, ¿no? Y en la pila es, si ustedes ven un paciente con una pila en la nariz o en el oído, es una emergencia, chicos, ¿no? Nada que, a ver, vamos a esperar, hay que dejarle gotitas a ver si sale, no. Ustedes tienen que referirlo en ese momento y a veces hasta asustar a la mamá para que pueda acudir a un centro de un hospital donde pueda haber otorrino de guardia y puedan extraerlo, porque si es que no lo pueden extraer ustedes mismos, pero en seco, ¿no? Sin utilizar lavado ni ningún líquido. Y los animados son los menos frecuentes, son los insectos en su mayoría, ¿no? Y son muy dolorosos para el paciente, ¿no? Porque el insecto se mueve, lastima, edematiza toda la pared del conducto. Lo primero que hay que hacer es inmovilizarlo, ¿no? Para inmovilizarlo hay que echarle, por ejemplo, glicerina o lidocaína en spray, a veces hay en las emergencias, y cuando el insecto está en contacto con estos líquidos, ya no puede respirar, porque acuérdense que ellos respiran por la superficie de su cuerpo, entonces se asfixian y se mueren. Luego de que ya dejó de moverse, recién lo extraen, porque si no el insecto va a estarse pero agarrando y va a hacerle doler peor al paciente. Luego de ahí ya lo lavan y lo extraen, ¿no? A ver, acá me pregunta, ¿se deshidrata con alcohol de 70? Sí. ¿Cómo sacamos la semilla? Tendrán que ser con pinzas, con alguna pinza especial, una cureta de oído, una pinza Harman, un ganchito, o ya, si ustedes están en la emergencia, que me ha tocado a veces de residente y no tenía todavía mi instrumental, la aguja rosada, la más gruesa, la doblaba así como un ganchito y con mucho cuidado, casi prácticamente quitándole todo el filo y intentaba sacarlo con esa agujita rosada, ¿no? Si es que es algo que no puedo lavar el oído en ese momento. Dice, doctor, ¿el drenaje de un otohematoma se puede hacer en el serum? Si no hay otorrino, si no hay, lo que podrían hacer es punzan con la jeringa de 20 y la aguja más gruesa que puedan tener, aspiran con todas las medidas de limpieza y luego llenan de gas aquí atrás, gas aquí adelante y le vendan la cabeza para que esté comprimido y hacen ese vendaje compresivo para que no se vuelva a llenar. Si es un otohematoma pequeñito,
¿no? Eso es lo que podrían hacer si no tienen otorrino en mucho, o el paciente no va a ir, a veces los pacientes no tienen dinero para ir a la ciudad y hacerse eso, ¿no? Doctor, y si no tengo ni glicerina ni lidocaína, ¿con qué otro líquido puedo inmovilizarlo? Aceite de bebé, cualquier sustancia oleosa que tenga, algún que se pegue a las paredes del insecto y no lo deje respirar. Por ejemplo, con la agujita rosada pueden hacer algo así, ¿no? Es una idea. Pueden hacerlo y con eso, con la puntita, jalan la semilla y ya lo sacan para afuera, ¿no? Si es que no tuvieran esos materiales especializados. Cuando ustedes tengan un paciente con otorrea, pues en su cabeza tienen que haber dos cosas. Otorrea puede ser uno que está saliendo de la piel del conducto, una otitis externa, por ejemplo. U otorrea porque hay una perforación timpánica donde está saliendo la secreción, ¿no? O una otitis media aguda supurada que también está emanando por ahí la secreción. Entonces, o es otitis externa o es otitis media, cuando viene por otorrea. Si un paciente le dice, vengo por otalgia, otalgia es lo que el paciente refiere. El paciente refiere que le duele. Ya ustedes están en su campo determinar si ese dolor sí efectivamente es por el oído, por una otitis externa, una otitis media aguda, o no, realmente ese dolor viene de cualquier otra parte porque su oído está perfecto, ¿no? Pero el paciente lo siente como si fuera dolor de oído. Entonces, ¿qué otras causas me pueden dar una otalgia en los pacientes? Lo más frecuente es que hay un trastorno de la articulación temporomandibular. Ustedes han visto esos pacientes ustedes mismos que abren y cierran la mandíbula, el maxilar inferior, y suena como un chasquido. Hay pacientes que se han quedado en algún momento con la boca abierta y no la han podido cerrar. Se subluxa, o que hay un dolor, o cada vez que muerden les duele la articulación. Cuando los pacientes usan prótesis dentales, cuando ha sido un paciente que ha estado en ortodoncia y digamos ha habido una alteración en la oclusión o un cambio en la oclusión, puede comenzar a dolerle la articulación. Entonces, como el quinto par se encarga de la articulación, se encarga de la parótida, o se encarga de las piezas dentarias también de la sensibilidad, entonces cualquier alteración de esta parte, el paciente lo va a manifestar como un dolor de oído, pero no necesariamente es. Entonces, el oído pues está inervado por el quinto, por el noveno, por el décimo, por el séptimo también, por el C2 y C3. Entonces, hay que tener en cuenta todas estas inervaciones y que también se corresponde con lengua, con orofaringe. Por ejemplo, los pacientes que hemos operado de amígdalas, posamigdalectomizados, a los 3 días, 4 días que se le ha operado viene a su control, ¿no? Y el paciente dice, doctora, me duele el oído. Ya no, es lo más frecuente que digo, ¿no? Es porque es un dolor referido de la zona operatoria, de la faringe, hacia el oído, ¿no? Pero le revisamos por si acaso, porque para que el paciente sienta que le estamos haciendo caso a sus síntomas. Pero ya sabemos en nuestra cabeza que es un dolor referido, ¿no? Que es muy difícil que esté teniendo una otitis media aguda justo después de su cirugía, ¿no? Laringe, hipofaringe, espina cervical, columna cervical, esófago, senos paranasales y nariz también me pueden dar dolor en el oído. A ver, acá, en el otohematoma previamente a la punción coloco lidocaína. No necesariamente, porque igual si es una zona de punción nomás, más le va a doler estarle punzando con otros líquidos que de ahí te pueden hacer confundir, ¿no?
sin filtros. Doctora, ¿cuál es el tiempo máximo de una pila en el CAE para que no dañe el oído? Mire, hemos tenido pilas en la nariz 3 horas, que incluso dijimos, bueno, recién son 3 horas, lo sacamos. Nada. La nariz es más húmeda que el oído, ¿no? Y la nariz, no hay un tiempo máximo, ni bien lo diagnosticas, tratar de sacarlo como sea. Pero en nariz, con 3 horas estando nada más en la nariz, hizo una necrosis muy importante, se perforó el tabique de un niño, se metieran esas pilitas de reloj. Inflamación del CAEL, en la otitis externa, que es el tema que estamos viendo ahora, hay una inflamación del conducto, inflamación del conducto auditivo externo, hay un edema, una hinchazón, un enrojecimiento y comienza a haber una secreción por el oído, ¿no? Puede haber una secreción, hay una otorrea. ¿Con qué aumenta pues este riesgo que tenga un paciente otitis externa? En el verano, épocas de mucho calor, hay más frecuencia de otitis externa. Cuando el paciente está expuesto a mucha humedad, oído del nadador, cuando el paciente se manipula, se rasca el oído, puede introducir ahí gérmenes a través de microlaceraciones en la piel del conducto y se infecta. Factores de riesgo: inmunocomprometidos, diabéticos y pacientes con dermatitis, ¿no? Lo que habitualmente en un paciente normal, sano, sin otra comorbilidad, mejora, a veces hay que tener un poquito más de cuidado en los otros tipos de pacientes. Otitis externa puede ser de origen infeccioso o inflamatorio. En las infecciosas puede ser bacteriana, hongos o virus, ¿no? Bacterianas circunscritas, un forúnculo, por ejemplo. Difusas es las que todo el conducto se inflama, ¿no? Otitis externa maligna o necrotizante también es otra variante, ¿no? Que ya es más severa y también la vamos a ver. Micóticas, virales y alérgicas, ¿no? Dentro de la etiología vamos a tener que la Pseudomonas aeruginosa, esto ha sido pregunta, por eso está aquí el Fénix. La Pseudomonas aeruginosa es la más frecuente causa de otitis externa, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Agente etiológico más frecuente, también lo han preguntado así. Es la Pseudomonas aeruginosa. De ahí siguen todos los demás, y dentro de los hongos, la Aspergillus niger y la Candida albicans. Esos son los más frecuentes. Muy bien. Aquí nos preguntan cuál es la diferencia entre otalgia y otodinia. Otalgia es cuando un paciente, por ejemplo, nos viene así. Me duele el oído, ¿no? Que puede o no puede ser realmente del oído, ¿no? Como les dije, puede ser una otitis externa, una otitis media, pero puede ser un trastorno de la articulación de la mandíbula o algo. Pero otodinia sí es un dolor propio del oído. Por ejemplo, la otitis externa da otodinia, ¿no? La otitis media aguda da otodinia, ¿no? Cuando ya tú lo comprobaste, que sí es del oído, que por eso está así, entonces hay. Entonces, si el paciente nos viene así aquejando, bueno, es una otalgia. Si ya lo comprobamos, que sí es, sí, propiamente por una otitis media aguda o otitis externa, otodinia. Pero en los casos clínicos, cuando el paciente refiere otalgia, así les van a poner, paciente refiere otalgia, ¿no? Cuando les hagan las interconsultas de emergencia, también, como a veces en emergencia no tienen otoscopio ni cómo revisarle al oído al paciente refiere otalgia, ¿no? Eso les van a escribir. Plenitud oral es sensación de oído tapado. La otorrea es la secreción que sale aquí por el conducto. Y esta secreción pues va a obstruir
que se conduzca el sonido por el conducto. Entonces, si me ocasiona una obstrucción, me va a generar una hipoacusia conductiva. Hipo, bajo, acusia, audición, baja audición, ¿no? Entonces, este es el nervio y esta es la vía aérea. Esta es la vía ósea y esta es la vía aérea, ¿no? Cuando hay una diferencia, lo normal es que vayan juntas, pero acá hay una diferencia, hay una brecha, ¿no? Si hay una brecha, entonces está caída la vía aérea, es porque no se transmite bien por el aire. Entonces sospecho que algo está pasando en el conducto, algo está pasando en la membrana, ¿no? Por eso es que da hipoacusia conductiva. Prurito, si es que es hongo, adenopatías satélites por la inflamación. La otorrea es purulenta, ¿no? Cuando es bacteriana, y es blanquecina cuando es micótica. Hay mal olor en ambas hay mal olor. Cuando hay otitis media aguda, la secreción de repente puede ser un poco filante, un poco mucosa, porque la secreción del oído medio es así, es como pegajosa, chiclosa. Muy bien, tratamiento, hay que aspirar el oídito, ¿no? Miren, con el microscopio se aspira, o con el telescopio o endoscopio. Antibióticos, antimicóticos, analgésicos para el dolor, y educar a los pacientes, ¿no? Educar que no se estén manipulando, que no se estén echando gotas que no le ha indicado el médico. Y limpiar el conducto. Entonces, si tenemos una otitis externa bacteriana circunscrita, miren, es prácticamente un solo folículo piloso, se inflamó, se infectó, se puso como una tumoración. ¿Qué es lo que hay que hacer? Anestesia. Hay que anestesiar, hay que debridar, sacamos todo. Podemos anestesiar de repente con anestesia tópica, ¿no? Hay una lidocaína tópica que se puede usar y ahí se debrida, o si no se infiltra, casi se puede infiltrar. Y lo debridan, hacen un pequeño cortecito y comienza a salir toda la secreción y la pus. Se deja antibióticos tópicos y analgésicos también, ¿sí? Entonces miren cómo un solo folículo piloso se inflamó, todo el resto está normal, solamente hay una pequeña área que está. Entonces, esa es una circunscrita y el agente etiológico es Staphylococcus aureus, el agente etiológico más frecuente. A ver, dice, doctora, ¿qué consideraciones hay que tener cuando tras aspirar el oído por una otitis se le causa laceraciones? Y si aún siente mucho dolor semanas después del evento. Consideraciones, lo que pasa es que cuando hay un paciente que ha tenido otitis, se aspira la secreción y esa secreción o esa infección que ha tenido ahí deja como que la piel estuviera escaldada, ¿no? Macerada. Entonces, cuando tú aspiras se puede hacer pequeñas laceraciones, pero eso hay que darle seguimiento nada más, ¿no? Lo importante es dejar sin secreción el conducto para que las gotas antibióticas o antimicóticas que apliques pueda dar efecto, ¿no? Porque si echas gotas encima de un oído que está lleno de secreción, o sea, no va a impregnar. Donde queremos que llegue la gota es aquí, ¿no? Pero si está compuesto el conducto, primero hay que aspirarle, ¿no? Ni siquiera lavarle. Un oído que está infectado no se debería de lavar, se debe de aspirar. Usa diclosaxilina para Staph aureus en otitis externa. Si es que fuera una otitis externa circunscrita, sí, pero si es una otitis externa difusa, se utiliza ciprofloxacino en gotas, y si tiene factores de riesgo, se acompaña de vía oral también. Entonces, si es difusa, ya no solamente es una partecita, sino que se ha estenosado todo el conducto, se ha cerrado el conducto.
Entonces es epidermis, dermis y tejido celular subcutáneo lo que está comprometido. El agente etiológico es la pseudomonas de la Staphylococcus aureus. El signo del trago es positivo, ustedes mismos lo habían mencionado, y cae congestivo, eritematoso, se ve estenosado, hay secreción líquida profusa. El tratamiento es con antibióticos, corticoides tópicos y antiinflamatorios, ¿no? Amoxicilina con ácido clavulánico y o ciprofloxacina. Muy bien, otitis externa maligna o necrotizante. Es una patología poco frecuente, pero sí puede llegar a ser mortal si no se reconoce, ¿no? Empieza como una otitis externa habitual, ¿no? Es un paciente con dolor de oído, secreción, pus, mal olor, y cuando ven en la otoscopía ven esto. Entonces ya les hace sospechar, porque granulomas yo no les he descrito en otitis externa, necrosis tampoco, pero si ustedes encuentran esto, entonces sospechen que puede ser una otitis externa maligna y pedimos una tomografía de oído para ver si hay compromiso óseo, porque la otitis externa maligna es como una osteomielitis del hueso temporal. Osteomielitis, ¿sí? Hay dolor intenso, secreción, ustedes ya le dan tratamiento como si fuera una otitis externa y no mejora. 1, 2, 3 semanas, igualito el paciente está mal. Entonces, lo que hay que hacer es ya echar mano a otras pruebas. La tomografía lo que me va a indicar es que no solamente es la piel que está inflamada, infectado con granulomas y necrosis, sino que miren, ya se está carcomiendo el hueso. Aquí está negrito estos puntitos de las celdas mastoideas en la tomografía de oído, pero acá ya está ocupado. Esta secreción, estas imágenes hipodensas, es que ya está ocupada las celdas mastoideas. Y miren el aumento de volumen del tejido de las partes blandas, ¿sí? Para hacer el diagnóstico de actividad, si está activa la infección, se realiza la toma de la prueba de gammagrafía con tecnesio 99. Y miren, acá me da actividad. Está activo, ¿no? Igual acá si uno lo posiciona. Pero si quisiera saber, porque luego de 6 semanas, por lo menos recibe tratamiento, si es una otitis externa maligna, es tratamiento endovenoso, antibiótico endovenoso por lo menos 6 semanas, y sobre todo estabilizar los factores de riesgo, que es la diabetes o el estado de inmunosupresión, para saber si ya voy a hacer el cambio a la vía oral o que el paciente ya está mejorando, para ver la resolución Galio 67. ¿Sí? Es la prueba que se les pide para poder ver si ya estamos teniendo mejoría con el tratamiento. Acá dice, ¿por cuántos días damos antibióticos en otitis externa, circunscrita difusa? ¿Cuánto consideramos falla de respuesta al tratamiento? Podemos dar 7 días y reevaluar. En 7 días ya esa estenosis del conducto se abrió. Hay menos dolor, hay menos secreción, ustedes pueden llegar a ver las paredes del conducto y está bien. ¿Qué antibióticos se utilizan en otitis externa bacteriana? Utilizamos, acá está, el ciprofloxacino en gotas tópicas. 3 gotitas cada 12 horas por 7 días, en su mayoría. Y algunos ciprofloxacinos vienen con hidrocortisona ya agregado y ese es mejor. Tratamiento multidisciplinario, como les dije, manejar, por ejemplo, la glucosa alterada que tiene el paciente. Antibióticos endovenosos 6 semanas por lo menos, y miren qué antibióticos, de qué calibre, son de amplio espectro para el paciente, y debridar, ¿no? Hay que entrar a limpiar. Si no operas ese oído no va a mejorar, entonces hay que sacar toda la necrosis, toda la inflamación que hay en ese conducto, en ese oído. Hongos.
honguitos en los oídos, Aspergillus candida. A diferencia de la otitis externa bacteriana, los honguitos dan picazón, pica. Y la otorrea es un poco más espesa, más blanquecina. O a veces cuando es por Aspergillus niger, es negra. El paciente te dice, he botado unos trozos negros de secreción, que no es cerumen, obviamente, es por el Aspergillus, ¿sí? Lo que hay que hacer es aspiración. Y acá les puse un video, justo modifiqué esta diapositiva porque encontré un videito. Bueno, es el video de uno de nuestros pacientitos, donde le aspiramos, eran honguitos, y justo se los traigo para que ustedes lo vean, ¿no? Se hace de manera muy delicada. Imagínense el conducto, la secreción, sin tocar la membrana timpánica. Tienes que hacer eso porque tocar la membrana timpánica a un paciente, le duele mucho. Entonces, luego de aspirar hay que dejarle gotas. ¿Qué gotas se utiliza? Alcohol boricado al 5%, ¿no? 3 gotitas cada 8 horas por 7 días. Si el paciente tiene algún factor de riesgo como la inmunodepresión o es diabético, uno le puede agregar itraconazol, ¿no? De 6 miligramos cada 12 horas. ¿Cómo se observan los conductos? Están congestivos, macerados y hifas se ven negruzcas. Aspergillus, por ejemplo, como en el Aspergillus niger, como papel periódico mojado. En la cándida pues se ve blanquecino. Otra recomendación que le deben dar a sus pacientes es que eviten que les caiga agua al oído, que se tapen con un algodón, que tengan cuidado al momento de bañarse para que no les salpique dentro el agua, ¿no? Porque el agua, tanto en otitis externa bacteriana como micótica, puede complicarnos más la recuperación. Si hubieran ampollas, vesículas, miren cómo se ve acá. Esta es la secreción hemática se ha colocado entre la capa externa en la capa epitelial de la membrana timpánica, ¿no? El paciente lo que refiere es que, doctor, estuve resfriado, así te dice, ¿no? 3, 4 días y me comenzó a doler el oído. Hasta ese momento tú dices, puede ser una otitis media aguda, pero le revisas y se ve una vesícula morada, ¿no? Oscura en la membrana timpánica, en la capa externa. No se ve como una otitis media aguda que está congestionado y que adentro hay pus, no se ve así. Entonces, tú le drenas esto, le pones anestesia, un poco en gotitas, le drenas y sale la secreción hemática, expulsa y él le calma el dolor al paciente y ya escucha mejor. Eso es lo que siente, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que hacer con el paciente. O si no, a veces ellos te dicen, me dolía mucho el oído, estuve resfriado, me comenzó a doler mucho el oído, y de ahí, ¡plac!, me comenzaron a salir unas gotitas de sangre y me calmó el dolor y ahora estoy bien. Eso es lo que te manifiesta. A ver, acá nos preguntan, ¿la aspiración con qué instrumento se hace? ¿Lo hace el especialista o lo puede hacer uno en el celular? Mire, ahí sí le recomiendo que sea un especialista, ¿sí? Se hace con una óptica de 0 grados, o sea, ese video que le hemos grabado es óptica de 0 grados, una cámara y el aspirador de secreciones con unos aspiradores muy finos, que son instrumental, sí, especializado, ¿no? Eso sí le recomendaría un especialista. Otitis externa viral, hay vesículas, ¿no?, en el conducto, hay dolor, los pacientes pueden tener de fondo pues alguna inmunosupresión, alguna causa de inmunosupresión, hay dolor, picazón y costritas se forman en el conducto, ¿no?
Aciclovir tópico se puede aplicar y analgésicos.